Bueno, el Señor les bendiga. Bienvenidos para escuchar la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, muchas gracias por ayudarnos, bendecirnos, por estar con nosotros. Queremos confiar plenamente en ti. Queremos, Señor del cielo, pedirte que la cobertura tuya continúe con nosotros. Muchas gracias, Padre Celestial, y nos encomendamos a ti. Padre de la gloria, ayúdanos a entender tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Samuel 3:10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Dispongamos nuestro corazón en este momento para que podamos adorar el nombre de Dios. De ti me acordaré.
Muy bien, que el Señor del cielo les bendiga. Hoy quiero traer una palabra muy especial que tiene que ver con la bendición del Señor. Vamos a hablar de la vida de Jacob. La bendición del Señor siempre llega. Eso téngalo por seguro. La bendición de Dios llega porque llega. Para eso vamos a abrir la Biblia en un texto que está en Génesis, en el capítulo 28, versículo 15. 28:15. Yo quiero leer la palabra del Señor en la Reina Valera. Dice: He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Eso es lo que Dios nos dice. Yo estoy contigo y hasta que no cumpla, no te voy a dejar. Así que este mensaje nos puede servir a nosotros para alimentar nuestra alma, alimentar nuestra vida. Y como introducción a este sermón tan especial, quiero decirte que Abraham, Isaac y Jacob están entre las personas más sobresalientes del Antiguo Testamento. Su relevancia, la importancia de ellos, lo que hicieron, no se basa en el carácter de ellos, sino que se basa en el carácter de Dios. Estos hombres llegaron a ser ricos y llegaron a ser muy poderosos. Ellos fueron egoístas, ellos también mintieron, engañaron, entre otras cosas. No fueron los héroes perfectos, eran iguales a ti y a mí, iguales a nosotros. Trataban de buscar a Dios, siempre lo hicieron, pero muchas veces fallaron, cayeron, a menudo fallaron. Así que vamos a hablar de la vida de Jacob. Entre estos hombres, hablemos de Jacob. La vida de Jacob tuvo 4 etapas. Cada una de esas etapas estaba marcada por un encuentro personal con Dios. Y entonces empezamos hablando de la primera etapa. La primera etapa de Jacob. Bueno, Jacob vivió primero conforme a su nombre. El nombre de Jacob quiere decir el que toma por el calcañar. También el que engaña o el que suplanta. Y en esa forma vivió la primera etapa Jacob, engañando, porque vivió conforme a su naturaleza, vivió conforme a sus impulsos, vivió conforme o de acuerdo a las oportunidades de la vida, a la ligereza de los pensamientos. Así vivió Jacob en esa primera etapa. Él aprovechó la debilidad de las demás personas, aprovechó el hambre de su hermano, aprovechó la ceguera de su papá, y era una persona que miraba las oportunidades y por aquí que es más derecho, conforme a su naturaleza. Y esa fue la primera etapa que él vivió. Dios, en su gran misericordia y cumpliendo sus promesas, se le apareció. Y cuando se le aparece, él le confirma a Jacob la bendición. Le confirmó la bendición. Dios hace siempre lo mismo contigo y conmigo. Vivimos conforme a nuestros pensamientos, deseos. Sin embargo, Dios se nos aparece y nos confirma su bendición sobre nuestra vida. Así que Jacob se concientiza de quién es él. Eso es lo primero que le pasa en esa etapa y en ese encuentro con Dios. Se concientiza. Hombre, ¿quién soy yo? Listo, ya sé quién soy yo. Déjeme decirle que tener un conocimiento de nosotros mismos es muy importante. Nos permite hacer cosas en nuestra vida, nos permite hacer cambios, nos permite mirarnos y saber el por qué actuamos
en maneras que a veces pensamos, pero yo ¿por qué actúo así? Ese era Jacob, y él se concientizó en ese primer encuentro con Dios, y esa primera etapa le sirvió para tener experiencias de vida, andando conforme a sus pensamientos. Ahora, la segunda etapa. En esa segunda etapa, Jacob experimentó algo impresionante: la vida al lado opuesto. Ya no era él el engañador, ya no era el suplantador, sino que empezó a vivir en el lado opuesto. La Biblia dice en Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 7, no se dejen engañar, dice la Biblia. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. En la Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que entonces, en esta segunda etapa, el engañador ya está siendo engañado. El engañador está teniendo que, como ya está cambiando, entonces ya está viviendo bajo el engaño de su suegro Labán, que le hizo varias trampas, muchas trampas, por muchos años le hizo trampas a Jacob. Y cuando tomó la decisión Jacob de salir de allí, de irse del lado de su suegro, de ir a otros horizontes, cuando tomó esa decisión, esperó primero el permiso de Dios. Es decir, él toma la decisión ya, pero le dice: Dios, ¿cuándo puedo salir? Usted me da la vía libre y yo me voy. Porque ya él había experimentado un encuentro con Dios. Así que él se quedó por 6 años más, esperando el permiso del Señor. Que el Señor alzara la mano y le dijera: ya es el momento. Tomó la decisión, pero todavía no se puede ir. En ese tiempo, Jacob se convirtió en un gran administrador. Supo administrar, empezó a tener riqueza, empezó a tener prosperidad. En ese tiempo, cuando Dios estaba dándole el aval para salir, porque él ya había tomado la decisión. Caminar con Dios y hablar con Dios y permitir que Dios obre en nuestra vida siempre garantizará grandes movimientos para nosotros. Y en esa manera vivió la segunda etapa Jacob. Ahora, la tercera etapa. Tenemos la tercera, que es algo impresionante, porque para esta etapa ya Jacob se concientiza que solo depende de Dios. Porque Dios ya le cambió su vida. Dios le cambió todo su ser. Por haberle cambiado su nombre de Jacob, se lo cambió a Israel. Ese orden de ideas nos habla de un cambio de naturaleza. Ya no era el que suplanta, el engañador. No, ya era una persona diferente, porque Israel, el que lucha con Dios, el que está con Dios, ya iba a ser una persona totalmente diferente. Y por eso entonces él ya está consciente: ya dependo de Dios. En las etapas de nuestra vida hay un momento que tenemos que empezar a decir: bueno, de aquí para adelante ya dependo de Dios. Ya no dependo de mis pensamientos, ya no dependo de mis capacidades, ya no dependo de las oportunidades, ya no dependo de los engaños, ya no dependo de los negocios. Ya empiezo a depender de verdad, empiezo a depender de Dios. Y ahí empieza una fe extraordinaria en la vida de una persona que cree en el Señor. Tercera etapa. Ahora, la cuarta etapa, la última etapa. Esta etapa es muy importante, porque ya Jacob, ahora que ya es Israel, no daba un solo paso, no tomaba una sola decisión sin la aprobación de Dios. Ya él dependía 100% del Señor. Había pasado la época de los engaños,
había pasado la época de luchar contra su suegro, de estar bajo la cobertura de un engañador. Había pasado ya las etapas en su vida y ahora él estaba convencido que lo único que podía hacer en esta tierra era vivir, caminar y avanzar en Dios. Estas 4 etapas nos pueden marcar a cada uno de nosotros nuestra vida. Y tenemos que hacer una reflexión especial. Tenemos que decir, bueno, ¿en cuál etapa estoy yo? Porque Dios puede hacer cosas muy grandes con nosotros, porque no depende de cómo eres ahora. No depende cómo es tu carácter, cómo es tu moral en estos momentos. En qué cosas has estado metido, porque dependes del llamamiento que Dios pueda hacerte. Dios le hizo un llamamiento a Jacob y se lo hizo específico. Y le dijo, tú eres mi hijo, tú eres el siervo, yo estoy contigo y yo no te voy a dejar. Pues déjame decirte que esas palabras deben de estar en tu vida, en tu corazón. Porque volvemos a leer el versículo que leímos al principio en Génesis 28:15 en la Reina Valera. Dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esa tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces tenemos la ventaja de tener la promesa de Dios en nuestra vida. Y cuando usted tiene la promesa de Dios, Dios no te va a dejar. Él siempre va a estar al lado tuyo. Si estás engañando, si estás haciendo cosas ilícitas, Dios está diciéndote, pero no te voy a dejar, te voy a llamar nuevamente. Porque Dios sabe qué hace con Jacob, se le aparece. Está ahí, se le aparece. Jacob tiene muchos problemas, pero Dios no lo deja porque lo llamó. Así es en nuestra vida, las etapas de nuestra vida. Puede que entonces estés viviendo en esa primera etapa, en la etapa de vivir de acuerdo a tus pensamientos, de vivir de acuerdo a lo material, de vivir de pronto de acuerdo a la naturaleza pecaminosa y carnal que nos caracteriza tanto. Pero el Señor no te va a dejar y el Señor se te va a aparecer o ya se te está apareciendo para decirte que tú eres diferente, para decirte quién eres, para que te concientices de por qué estás caminando en esa manera y que esa etapa tienes que superarla. Hay que superar las etapas. No nos podemos quedar en esa primera etapa de estar divagando en nuestros pensamientos y pensando en las oportunidades que podemos tener en el sentido de ser oportunistas. Porque claro, Dios nos brinda oportunidades que hay que aprovechar, pero no podemos ser oportunistas. Ahora, entonces tenemos que avanzar. Usted y yo tenemos que avanzar a esa segunda etapa donde conocemos de Dios, avanzar a esa tercera etapa donde dependemos de Dios, avanzar a esa cuarta etapa donde ya vivimos en Dios, donde ya caminamos en Dios, el Espíritu Santo rodeando nuestra vida para poder caminar correctamente delante del Señor. Yo creo que es la necesidad que tenemos hoy en día de cambiar nuestra vida, cambiar nuestra naturaleza, cambiar esa forma de pensar, cambiar esa forma de actuar y empezar a vivir para Dios, a estar con Dios, a andar por el camino que el Señor nos está trazando. Las promesas de Dios tienen que llegar a tu vida y llegarán. Solamente que tienes que permitirle al Señor que esté contigo, que se te aparezca, para que puedas empezar a decirle, Señor, hoy camino contigo. Dios no te va a dejar, nunca, no te va a abandonar. Él está para bendecir tu vida. Así que vamos a empezar a tener una fe tan poderosa que el poder del cielo va a llegar a tu vida. Va a llegar a tu vida. Como dice esta palabrita que tenemos acá. En la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Y yo creo que tenemos muy buena voluntad. Y la paz llegará a nuestro corazón y a nuestra vida. Jacob fue un hombre rico y poderoso. Alcanzó la realización en esta tierra. Fue un hombre grande, no por sus fuerzas, sino porque Dios lo había llamado.
Dios te está llamando a ti para que seas una persona grande en las manos de Dios y puedas dejar una huella en esta tierra. Entrégate, sírvele al Señor. Empieza leyendo la Escritura, la palabra de Dios. Oremos al Señor. Padre, Dios maravilloso, es en el nombre de Jesús que queremos estar. Es delante de tu gloria, delante de tu presencia que necesitamos estar. Ayúdanos, Señor, a pasar estos linderos, estas etapas. De pronto hemos vivido de acuerdo a nuestra carnalidad, hemos vivido de acuerdo a nuestros pensamientos, hemos vivido, Señor, de acuerdo a nuestra naturaleza caída, pero necesitamos que tu mano preciosa, poderosa, esté en nosotros y que el poder del cielo descienda sobre nuestra vida para empezar a caminar contigo, con tu amor, con tu bondad, bajo tu misericordia, bajo tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Señor les bendiga grandemente, ese es mi deseo.